Doctor Cristian Ubilla Larrea. Bienvenido al programa. Compartimos un fin de semana precioso en el Congreso de Terapia Neural y lo invitamos a Cristian para que nos cuente un poco él como odontólogo, cómo llegó a esta apertura maravillosa que expusiste en el Congreso y que a mí personalmente me llamó mucho la atención por ser un hombre joven, ¿no? Contanos, Cristian, tu decisión de ser odontólogo, ¿cómo fue? Bueno, en realidad siempre desde pequeño me gustó mucho la parte biológica, me gustaba mucho el tema del cuerpo humano. En las enciclopedias siempre me iba a esa parte, me gustaba. También me gustaba bastante lo que es la parte de los animales, pero finalmente ganó la parte humana y estaba entre la duda de estudiar odontología y medicina. Ajá. Y finalmente la decisión de odontología fue porque mi tía es odontóloga y me parecía muy novedoso y entretenido lo que ella hacía. En ese minuto tuve esa perspectiva, más que la del médico, que lo encontré un poquito más, quizás más teórico, ¿ya? Y por novedad entré a odontología en ese sentido, pero siempre con la inquietud de estudiar más al ser humano. Me entretenía mucho la parte biológica, los procesos humanos y además el servir, ¿sí? Entonces veía que en cualquiera de las dos profesiones yo podía cumplir esa vocación de servicio a la comunidad, a las personas. Ajá. Y ahora, pero ingresaste al mundo de la terapia neural. ¿Qué pasó? ¿Cómo te conectaste? Porque en Chile no debe ser fácil, ¿no? Abrirse un poco donde la medicina es bastante todavía estructurada. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad, como siempre tuve esta inquietud de ver al ser humano de manera integral, por algo lo que primero yo quería era ser médico, dentro de la odontología empecé a buscar las distintas especialidades que más me acomoden. La verdad que pasé mucho tiempo viendo que era lo mejor que yo podría estudiar como especialidad en odontología. Y en odontología hay una especialidad que es la periodoncia. Ajá. Y en la periodoncia se aleja un poco más del prototipo básico de que uno imagina el tratamiento odontológico, de que se dedica exclusivamente a los dientes, y vas un poco más allá y te integras a la parte sistémica del individuo y cómo la enfermedad de la encía, que es una inflamación por un proceso infeccioso crónico, va a contribuir a tu salud sistémica. Puede contribuir a un problema cardiovascular, a un problema incluso cognitivo, a un problema que está comprobado también en relación al producto del embarazo, parto prematuro, bajo peso al nacer, y eso me llevó a estudiar de manera más profunda todos los efectos sistémicos de la enfermedad periodontal y mirar además de manera más global al ser humano. Pero igual me quedaba como solamente desde la periodoncia, que es lo que podía hacer, pero no podía hacer otras cosas para también ayudar a esta persona. Ahí vino entonces todo lo que tiene que ver con la nutrición y cómo, además de suplementos y nutrición, tú puedes ayudar a mejorar la respuesta de ese ser humano a este proceso crónico que está en la boca y de esa manera bajar los otros riesgos. Y de esa manera empecé a incursionar en lo que es terapia neural. Porque en la terapia neural empecé a darme cuenta que además tomaban muy en cuenta los focos inflamatorios en boca, que tenían influencia también en las otras enfermedades, concepto que va muy ligado a lo que en periodoncia ya hemos visto, que la boca es fuente, por así decirlo, de moléculas inflamatorias, de microorganismos que pueden ejercer su acción a distancia. Y la terapia neural, a través de la odontología neurofocal, se encarga mucho de eso. Ahora, me estás hablando desde un lugar de prevención que trabajás cuando vos ves al paciente y te llama la atención desde la inflamación de una encía, alguna cosa grave que puede pasar, o estás hablando ya desde una sanación cuando no hay respuesta, es decir, una persona que haya tenido un infarto y que va a tu consultorio, te comenta así porque yo acabo de superar un infarto y vos estás mirando en esa boca que realmente fue un disparador. ¿Cómo te manejas con el paciente? Porque tiene que ser muy sutil, muy respetuoso, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, justamente eso llevó a que yo trabaje en un equipo con médicos que tienen una visión integral,
Incluso en el equipo también hay kinesiólogos y nutricionistas, pero siempre traté de abordarlo explicándole que esto influencia en su salud en general y que es importante abordar este problema que aparentemente es local a fin de mejorar el pronóstico de su salud general. Incluso muchas veces yo le explico al paciente y con respaldo bibliográfico en mano que es importante previo de repente incluso hasta una quimioterapia o un tratamiento quirúrgico más avanzado, bajar el proceso inflamatorio en boca, cambiar la microbiota bucal, que es el equilibrio que tiene que haber dentro de la cavidad bucal, así como hablamos tanto de la flora intestinal que tiene que estar equilibrada, también tiene que estar la flora microbiana equilibrada. Y entonces de esa manera, a través de una intervención, de un tratamiento menos agresivo y más consecuente con la naturaleza del ser humano, nosotros llegamos a mejorar las condiciones bucales de ese paciente, lo cual va a influenciar no solamente en su salud general, sino también en su autoestima. Claro, claro. Ahora, estás hablando de pacientes adultos. ¿Qué pasa cuando hay el ciclo de la ortodoncia, donde hay una agresión externa en toda la boca, por un lado, y por el otro lado una felicidad de saber el final de la historia, ¿no? Sí. Porque los chicos de alguna manera, los chicos o los grandes, cuando deciden una ortodoncia, realmente es porque ya están disfrutando que van a tener una sonrisa preciosa más adelante. ¿Cómo funciona eso con la alimentación y con la prevención de que pudiera haber alguna otra enfermedad provocada por digamos, no sé, manoseo, tocar, o no sé, no quiero decir una palabra que no corresponda, pero estás tocando una boca y en lugares muy delicados? ¿Cómo se maneja eso? Eso va a depender mucho también de la escuela de ortodoncia que se esté aplicando a ese paciente en particular. La verdad es que yo pienso que sí, muchas veces es importante someterse al tratamiento de ortodoncia porque es un mal menor en prosecución de un objetivo mejor, que es el equilibrio, no solamente de la mordida, sino que esa mordida esté en conjunción con la articulación de la mandíbula al cráneo. Ajá. Y en la medida que nosotros tenemos una mordida que tenga equilibrio con esa articulación, la salud de esa persona va a ser mucho mejor. Claro. Que si tuviera una mordida que está desequilibrada. Entonces, en el tiempo que se está haciendo la ortodoncia, es importante que los estímulos sean muy controlados y es muy importante ahí el trabajo del periodoncista para tener un control estrecho de ese paciente en cuanto a la higiene, en cuanto a la alimentación, muchas veces apoyarse con un nutricionista, el momento que tiene que limpiarse, lo que puede comer, qué hacer para que al retirar ese tratamiento de ortodoncia no termine con menos encías y menos dientes, porque muchas veces durante la ortodoncia puede haber más caries por la dificultad que hay de higienizar esa boca. Y justamente, vuelvo y repito, a los pacientes que están en ortodoncia el control debe ser más estrecho, ya sea de parte del especialista en periodoncia o del odontólogo que maneje estos conceptos. Correcto. Y ahí, ¿cómo ingresa la terapia neural? ¿Se puede ayudar este proceso hablando de ortodoncia? Sí, en el caso de la terapia neural, ya específicamente hablando del efecto de los anestésicos locales ultradiluidos, que es lo que usa la terapia neural, puede ayudar a controlar este proceso inflamatorio, puede ayudar a modularlo en determinadas circunstancias, dependiendo obviamente del análisis que uno haga del paciente y del caso en particular, si es que estuviera manifestando algún tipo de sintomatología extrabucal en relación al tratamiento en sí. Ajá. Pero puede intervenir sobre todo en el tema del manejo de focos inflamatorios crónicos tipo cicatrices o dientes retenidos, que es lo que se habla bastante más. Ajá. Pero es importante, como te digo, el monitoreo estrecho y quizá ahí, qué bueno que me dijiste, además del kinesiólogo, ya para ver todo el tema de la postura, etcétera. Qué fantástico lo que acabas de decir, porque escuchándote muy atentamente en la charla que diste en el Congreso de Terapia Neural, no solamente vos, sino varios de los profesionales hablaron de este equilibrio que tenemos que tener nosotros y que por ahí nacemos corrida la mandíbula o una oreja más alta que la otra, siempre hay alguna cosita muy sutil pero que después trae sus consecuencias, o la columna o la postura. En ese caso,
¿El disparador es la boca? Muchas veces lo puede ser y de hecho lo es, puesto que lo más probable que lo que tengas intervenido en tu biología sea la boca. ¿Por qué? Porque como son tan frecuentes las caries o las enfermedades periodontales o el poco desarrollo adecuado de los huesos de la cara debido a los déficits crónicos de vitaminas liposolubles que intervienen en la formación adecuada de los huesos de la cara, sobre todo en el embarazo de la mujer, sí. Entonces lo más probable es que los desequilibrios vayan a partir justamente en esa boca, porque al no tener una buena nutrición, los huesos faciales no se van a desarrollar a su máxima expresión, por lo tanto los dientes no van a entrar de manera adecuada, van a estar apiñados, la higiene ya va a ser distinta, eso va a llevar a que justamente pueda gatillar ya una caries, y al tener una caries ya va a tener una intervención ese niño porque va a tener una restauración que puede que además altere ya una mordida que podría haber estado equilibrada. Y eso finalmente me va a repercutir en un desequilibrio de la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula con el cráneo, y la relación que tiene esto también con la columna, las cervicales, porque nosotros somos un sistema, por así decirlo, en el cual cada hueso, músculo, ligamento, todo está interconectado, como una carpa de un circo. La presión es en un lado, se va a deformar en el otro extremo. Claro, y efectivamente eso es lo que pasa. Claro. Por eso es que no es descabellado pensar que una oclusión alterada, producto no solamente de quizás una mala mordida, sino que además de trabajos hechos en la boca, como restauraciones, incluso coronas, o quizás una ortodoncia que no logró esa mordida perfecta en relación a la articulación, pueda contribuir a distorsiones en la columna, subluxaciones de las vértebras, alteraciones de la cadera, etcétera. Mira lo que te voy a preguntar, que se me acaba de ocurrir, ¿no? Sí. Porque realmente uno no le da importancia y quiero que nos hables un poco como mamás, qué es lo que hay que prestar atención en los niños para que llame la atención para ir realmente a un especialista que cubra, como tú dices, todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un chico recibe un golpe de una pelota fuerte en la cara o no sé, o se cae, que es tan común en los niños? ¿Puede desviarse la mandíbula o tener alguna consecuencia en el futuro en columna, por ejemplo, por eso? Bueno, ¿lo ves en la boca? Es importante, va a depender de la magnitud del traumatismo, pero siempre va a ser importante llevarlo a un odontólogo, sobre todo especialista en ortopedia, que comprende mejor esos procesos, pero también debemos comprender que de todas maneras los niños suelen ser un poco más resilientes a ese tipo de situaciones. Entonces no está de más sí tener un seguimiento para ver que efectivamente buscar que no haya habido una afectación en ese sentido, pero tampoco dejarlo como de lado. O sea, si de repente consultar, vengo al ortopedista sobre todo a evaluar si efectivamente mi niño está teniendo el crecimiento y desarrollo adecuado de sus maxilares, sobre todo por este evento que le ocurrió, claro. Y no dejarlo sin considerar. Claro, bueno, eso es súper importante. Sí, ¿no? Sobre todo por las caídas y los golpes en los dientes. Que se caen. Claro, los temporales, que les llaman más comúnmente de leche, y que de alguna manera también pueden afectar en el diente en formación que está por debajo. A ver cómo es esto, porque mi hijo, sí. El segundo, a los 2 años le salieron los dientes y después se rompió estos 2 de adelante y tuvo que usar prótesis tan chiquitito para dejar el lugar, porque si no, según el odontólogo, iba a tener problemas. Quiere decir que, fíjate, me acordé de eso ahora, ¿no? Qué importante que es estos lugares que uno dice, bueno, no importa, nacerá una muelita después. Esto tiene mucho. ¿Y después qué pasa con esto? Es fundamental justamente lo que tú has dicho, sí. Y eso que le hicieron a tu hijo está perfecto, porque si el niñito pierde los dientes temporales, es fundamental mantener la mantención del espacio, que va además a conservar el lugar en el cual va a venir el diente permanente y no va a permitir que los dientes laterales colapsen ese espacio y consecuentemente no vaya a haber solamente una alteración en la posición de los dientes, sino permitir que ese diente permanente salga en su lugar adecuado y además que haya un desarrollo adecuado del hueso de los maxilares. Me gustaría, ¿sabes qué, Cristian? Que nos hablaras un poco, ya que estás tan metido en esta clínica en Chile donde ven todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés un paciente
odontológico, por supuesto, y vive con jaquecas o con dolores muy fuertes de cabeza, que bueno, que no tiene idea qué puede ser. ¿Cómo lo ayudas? Mira, la verdad es que sí, eso es muy frecuente, lo vemos a diario y es verdad, sí, yo me voy por supuesto principalmente a ver el grado de inflamación que tienen sus encías porque esa es mi principal especialidad, pero inmediatamente no descarto, además de que lo más probable es que tenga un problema temporomandibular, es decir, un desequilibrio de su articulación de la mandíbula con el cráneo, producto de dientes en mala posición o pérdida de dientes o prótesis. También vemos la parte médica, por supuesto, general, porque lo más probable es que esa es una persona que, además, si tú le preguntas, y me ha pasado, porque yo le pregunto de manera integral, bien, le duele la cabeza, ¿cuántos vasos de agua tomas al día? Y la persona no toma agua. O sea, ya de base tiene una deshidratación crónica. Ajá. Y cuando tiene sed, ¿qué tomas? Me tomo una bebida gaseosa, me tomo un jugo rico en azúcar, glucosa. Entonces, por eso es que te digo que no es importante perder de vista la integridad, el todo. Entonces, nosotros no nos quedamos solamente con la parte de periodoncia o con la parte del problema de la articulación temporomandibular. Por supuesto que la parte médica integral, y vamos al equilibrio. Y vamos empezando igual con cosas sencillas, ¿sí? Tanto como qué estás comiendo, a qué hora comes, duermes con el celular prendido o apagado, con luz o sin luz, en absoluta oscuridad o no. Entonces empiezas igual a indagar un poquito más y a trabajar con el equipo para ir resolviendo esas pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que también van a influir en que tenga un dolor de cabeza crónico. Y muchas veces tan sencillo como decirle, apaga el celular y acuéstate a dormir. Antes de acostarte a dormir, 2 horas antes tienen que estar apagadas las luces en tu casa. Muchas veces basta con eso para empezar a disminuir esos famosos dolores de cabeza. Y por supuesto que ya después empiezas a intervenir un poco más y estudias la oclusión, estudias la parte inflamatoria y la parte más de nutrición. Esa persona cada vez va mejorando y sintiéndose 1000 veces mejor. Bueno, ahora ya no le duele la cabeza, pero todavía se siente cansado o no descansa bien en la noche. Bueno, a la medida que vas incorporando la parte del manejo de la oclusión, la bajada de la inflamación, el manejo de los nutrientes, la reposición de las vitaminas, minerales que faltan, poco a poco además ya se va sintiendo más energético, duerme mejor, etcétera, pero es la integración lo importante. Ahora, fíjate, te escuchaba atentamente y pensaba qué poca educación en salud que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque todo esto que acabas de nombrar, si realmente como mamá o como hija o como miembro dentro del grupo familiar practicáramos las cosas que son tan sencillas, seguramente no tendríamos muchísimas patologías de enfermedades que estamos viviendo que las llamamos estrés. Claro. ¿No? Sí. Así que bueno, qué lindo, gente joven que está trabajando en esto. Ahora, contanos un poco cómo es la clínica en Chile, cómo funciona, donde tú trabajas, ¿no? Sí. Bueno, en la clínica, como te digo, tenemos un equipo grande entre médicos, nutricionistas, odontólogos, también incluso tenemos terapeutas integrativos, por ejemplo en el área de acupuntura, que aplican también los principios de la medicina tradicional china, kinesiólogos con formación también en quiropraxia, y el paciente va igual por recomendación, porque ya sabe que aquí se ve de manera integral y va a poder encontrar una respuesta más allá del medicamento para tratar el síntoma, sino que la persona que va para allá sabe que va a ir como a sintonizarse en un camino de salud, a prevenir, ¿no es cierto? Y bueno, pasa por supuesto con los médicos que ven de manera integral, que lo evalúan, pasa con la nutricionista que le equilibra la parte nutritiva, los alimentos, hace dietas en las cuales es importante muchas veces eliminar aquellas cosas que le hacen daño para luego ir reincorporando, porque más que dieta es un estilo de vida. Claro, el que va que tiene que cambiar. Exactamente. Y por supuesto lo examinamos los odontólogos y en equipo desde la parte de periodoncia, que es la parte de las encías, que no puede haber inflamación, la parte de la oclusión, evaluar que efectivamente, descartar que hay un problema en la mordida que esté afectando a la articulación. Bueno, dependiendo de las necesidades del paciente, de manera gradual y dependiendo también de la parte más urgente de ese paciente, uno va
también trabajando esas derivaciones. ¿Sí? Ya nos quedan muy poquitos minutos para terminar el programa y quisiera preguntarte, desde tu profesión, desde tu especialidad, mirando las encías, ¿te ha pasado en algún momento ver algo que no te gustó para nada y que el paciente ni estaba enterado y que pudiera ser una bomba de tiempo en su salud? ¿Te pasó eso alguna vez? Sí, por ejemplo, por lo general yo desde la boca, igual muchas veces uno se puede dar cuenta de muchas, no solamente deficiencias nutricionales, sino que cuando trabajaba no en un instituto médico integral como estoy ahora, sino ya solamente en clínicas dentales en la cual te dedicas solamente a tu especialidad, claro. Te dabas cuenta que el paciente, a pesar de que hacía su higiene, iba a los controles, te dabas cuenta de que este proceso inflamatorio crónico no mejoraba y llega un momento en que justamente cuando yo estaba comenzando a hacer todo este tema de integración, lo envío donde el médico integrativo, y efectivamente tenía bajo todos los niveles de vitaminas, minerales, etcétera, y cómo en la medida que fue mejorando ese estatus nutricional, es decir, mejorando su terreno biológico, fue más fácil entonces controlar ese proceso inflamatorio crónico en la encía. Correcto. ¿Sí? ¿Y la encía cada cuánto tiempo tenés que controlarla? Mira, ¿O cada cuánto se hace una limpieza, digamos? Mira, es muy relativo, va a depender del diagnóstico y de la patología que tenga el paciente y de la enfermedad. No existen protocolos rígidos para estos temas en general. Yo no te puedo decir cada 6 meses o cada 3 meses o cada 2 meses o cada mes. Va a depender de la persona que yo tengo al frente, de su historia, de su terreno biológico, etc. Yo pienso que antes de decirle a una persona, mira, tú tienes que ir cada 6 meses al odontólogo, etc., primero hay que hacer un diagnóstico integral de la situación de esa persona y dependiendo de cómo va evolucionando, va a hacer su periodicidad de visita. Claro. Que incluso puede ser hasta después una vez al año, o sea, pero vuelvo y te repito, dependiendo de cómo yo mejoro ese terreno biológico, de cómo llego al control de ese terreno biológico. Cristian, muchas gracias por pasar por el programa. Está buenísimo que puedan todos los odontólogos tener esta apertura que hoy escuchamos en Cristian, porque de eso se trata, ¿no? De ver a tus pacientes bien y felices y bellos y hermosos con una buena sonrisa, no sufriendo. Así que muchas gracias por pasar al programa. Gracias a ti por la invitación, para mí ha sido un placer. Gracias.